Capítulo 1 del grito en la misa vacía. No había nadie en la iglesia. Las velas, consumidas hasta la mitad, temblaban como si respiraran. El aire olía a incienso viejo y humedad. Un aroma que siempre me recordaba a confesiones que nunca se dijeron en voz alta. Yo había entrado solo, buscando refugio en la penumbra de los vitrales rotos. Creí que encontraría silencio. Pero lo que hallé fue un grito. Un grito que no salió de garganta humana. Surgió del púlpito. Ese mueble de madera oscura, adornado con símbolos tallados que ya nadie entendía. Se estremeció como si tuviera vida propia. Y entonces, lo escuché. Tú no debías estar aquí. Me quedé helado. El eco rebotó en las paredes y sentí que las columnas mismas temblaban. Quise pensar que era el viento. Pero el viento no pronuncia mi nombre. Juan, hijo de los que callaron. La voz era grave, profunda, como si un coro de muertos hablara desde dentro de la madera. Y lo peor, cada palabra la escuchaba dentro de mi cabeza. Quemando como fuego. Me acerqué con pasos torpes. El púlpito parecía respirar. Entre las grietas de la madera brotaba una luz rojiza, como si algo encerrado allí buscara escapar. Entonces gritó otra vez. Tu madre murió con un secreto, y tú lo llevas en la sangre. Sentí que las rodillas me flaqueaban. Nadie podía saber lo que mi madre me había susurrado en su lecho de muerte. Nadie, salvo yo. Sin embargo, aquel objeto inerte lo estaba vomitando como una verdad imposible. La iglesia entera se volvió enemiga. Los bancos crujieron. Las imágenes de los santos parecían mirarme con reproche. Y el crucifijo sobre el altar dejó caer una gota oscura, como si sudara sangre. Quise huir, pero mis pies no respondían. El púlpito lanzó un rugido final. Un alarido que no parecía humano. El pueblo arderá por las verdades que negó, y tú serás el primero en escuchar cada una. Entonces, silencio. Solo mi respiración acelerada y el repicar lejano de una campana que, según sabía, llevaba años rota. Supe en ese instante que no había entrado a una iglesia, había entrado a la boca de un monstruo disfrazado de altar. Y lo peor apenas comenzaba. Capítulo 2. El secreto del sacerdote. Creí que lo ocurrido aquella noche había sido un delirio de mi mente cansada. Me repetí que el eco, la soledad y el miedo podían jugarme una mala pasada. Pero el domingo siguiente, la iglesia estaba llena. Y yo descubrí que el púlpito no solo me hablaba a mí. El padre Gabriel subió lentamente las escaleras hacia el púlpito. Sus manos temblaban, como si él también sintiera que ese mueble no era un simple pedestal sagrado, sino una fiera enjaulada. La misa comenzó con los cánticos de siempre. Pero yo apenas podía respirar. El recuerdo de aquella voz aún ardía en mi cabeza. Y entonces sucedió. Cuando el sacerdote abrió la boca para dar el sermón, el púlpito habló primero. La voz retumbó con fuerza, haciendo que algunos feligreses se llevaran las manos a los oídos. El pastor miente. El pastor esconde lo que hizo en la casa oscura. El padre Gabriel se quedó paralizado. Sus labios temblaron. Pero no salió palabra alguna. La multitud murmuraba confundida. Algunos se levantaron de los bancos. Otros rezaban en voz baja. Yo lo vi. Vi el sudor recorrerle la frente como una confesión líquida. El púlpito gritó otra vez. Más fuerte. Tocaste donde nunca debías tocar. Robaste lo que era santo. Un silencio sepulcral cubrió la iglesia. La mirada de los fieles se volvió hacia el sacerdote, que retrocedió un paso, casi cayendo. Un niño pequeño comenzó a llorar, y su llanto se mezcló con el crujido de la madera, como si el púlpito disfrutara exponiendo esa verdad prohibida. El padre Gabriel levantó las manos y gritó con voz rota. Basta, este no es el lugar del demonio. Pero nadie le creyó. Nadie podía ignorar la evidencia, la voz no era suya. Y sin embargo hablaba de él, de un pecado oculto que solo él conocía. Lo vi en sus ojos, miedo, culpa, y un secreto que lo corroía desde dentro. Las mujeres se santiguaban. Los hombres se levantaban murmurando. Algunos señalaban al púlpito, otros al sacerdote. El pueblo entero estaba dividido en segundos. Entonces, de la base de la madera brotó un sonido como un gemido humano. Un lamento profundo que caló hasta los huesos. La verdad no puede esconderse, ni siquiera en el corazón del sacerdote. El padre Gabriel huyó, corriendo por la nave central como si algo invisible lo persiguiera. Las puertas se cerraron de golpe detrás de él, dejando a todos atrapados con aquel púlpito que parecía más vivo que nunca. Yo lo supe en ese instante, no se trataba de una simple revelación. El púlpito estaba comenzando un juicio, y lo haría nombre por nombre, secreto por secreto. Y el siguiente, podía ser yo. Capítulo 3. Los nombres pronunciados en sangre. La iglesia estuvo cerrada durante 3 días. El padre Gabriel no volvió. Algunos decían que había huido al monasterio de la sierra.
Otros juraban haberlo visto deambulando por el cementerio como un condenado. Yo, en cambio, no podía apartar de mi cabeza el eco de aquella voz. Al cuarto día, los feligreses regresaron. El aire estaba denso, como si cada ladrillo de las paredes cargara con un peso invisible. Nadie quería mirar directamente al púlpito, y sin embargo todos sabíamos que lo haría otra vez, que hablaría. Y no nos equivocamos. Las campanas, que llevaban años oxidadas, comenzaron a sonar solas. Un tañido grave que parecía venir desde dentro de la tierra. En ese instante, la madera del púlpito se agrietó y de las fisuras brotó un líquido espeso y oscuro. No era resina, era sangre. La voz surgió, desgarrando el silencio. Los pecados tienen nombre. Un viento helado recorrió la nave. Yo sentí que mis huesos vibraban, como si estuviera dentro de un ataúd. Y entonces lo vi, en el muro blanco, justo detrás del altar. Comenzaron a aparecer letras rojas, dibujadas por una mano invisible. Goteaban, como si fueran escritas con la misma sangre que emanaba del púlpito. Uno a uno, los nombres de los habitantes del pueblo se formaban ante nuestros ojos. María Gómez, Efraín Cortés, Dominga Herrera. Cada nombre era acompañado por un suspiro colectivo, porque cada uno de ellos escondía un pecado que todos sospechaban, pero que nadie había dicho en voz alta. La vergüenza se volvía palpable, más pesada que el incienso en el aire. Yo recé en silencio para que mi nombre no apareciera, pero el púlpito parecía escuchar mis pensamientos. Juan, el sonido me atravesó como un cuchillo. Sentí la mirada de todos clavarse en mí. Inquisidora, hambrienta, pero el púlpito no terminó ahí. Hijo de los que callaron. El primero en condenarse. El muro vibró, y las letras que formaban mi nombre comenzaron a sangrar más intensamente que las demás, como si mi destino estuviera marcado con tinta eterna. Algunos huyeron gritando. Otros cayeron de rodillas suplicando perdón. Pero no hubo misericordia. La lista continuó hasta llenar los muros de la iglesia. Sangre goteando. Sangre nombrando. En ese instante comprendí que el pueblo entero estaba atrapado. Nadie escaparía a esa voz. Nadie podría esconder lo que llevaba dentro. Y mientras las campanas seguían doblando, el púlpito lanzó un último alarido. Los nombres escritos no se borrarán hasta que la verdad sea gritada. El eco retumbó tanto que juraría haber visto las estatuas de los santos llorar lágrimas negras. Yo ya no temía por el sacerdote. Temía por mí. Porque ahora mi nombre estaba escrito en sangre, y la sangre nunca olvida. Capítulo 4. La mujer que temblaba al escucharlo. Después de la misa del horror, el pueblo quedó dividido. Algunos juraban nunca más volver a poner un pie en la iglesia. Otros, sin embargo, eran atraídos como polillas al fuego. Yo estaba entre ellos. No podía resistirme, cuanto más me alejaba. Más fuerte escuchaba el eco de mi nombre sangrado en los muros. Fue un viernes al anochecer cuando ocurrió lo que nadie olvidaría jamás. La iglesia estaba medio vacía. Solo quedábamos unos pocos, incapaces de romper ese vínculo maldito con el púlpito. Entre nosotros estaba Isabel Vargas, una mujer que siempre había caminado con la frente en alto, conocida por su devoción y por su belleza serena. Nadie sospechaba de ella. Nadie, hasta que la madera volvió a respirar. El aire se volvió denso, con un olor a hierro y a carne quemada. El púlpito vibró y lanzó un rugido, como un animal encerrado demasiado tiempo. Isabel. El nombre golpeó las paredes como un trueno. La mujer, sentada en la primera fila, se levantó sobresaltada. Intentó murmurar una oración, pero sus labios no respondieron. Tu voz no rezaba. Tu voz gemía en la noche de los muertos. Un murmullo se alzó entre los feligreses. Isabel comenzó a temblar. Sus manos, que apretaban el rosario, se convulsionaban como si recibieran descargas invisibles. El púlpito no cayó. Tus rodillas no se doblaron ante Dios, sino ante el que llevaba el hábito. El silencio fue insoportable. Una revelación como esa en un pueblo pequeño era peor que la muerte. Isabel gritó con todas sus fuerzas. Un alarido que no parecía humano. Y cayó de rodillas. Su cuerpo se arqueó hacia atrás de manera imposible. Y las cuentas del rosario se quebraron, cayendo al suelo como lágrimas de vidrio. De pronto, su piel comenzó a marcarse. Primero líneas finas, luego símbolos antiguos, grabados como hierro candente. Todos lo vimos, cruces invertidas y ojos abiertos, apareciendo sobre su carne como tatuajes vivos. Yo quise acercarme, pero el miedo me ató al banco. Nadie se movió. Nadie se atrevió. Isabel temblaba como si dentro de ella alguien más quisiera salir. Y el púlpito, satisfecho, dejó escapar un gemido ronco, casi placentero. Ella se desplomó, con los ojos en blanco y la boca aún abierta.
como si intentara gritar lo que nunca se atrevió a confesar. Las campanas, esas campanas rotas, repicaron solas. Mientras el púlpito pronunciaba la última sentencia de esa noche. La verdad se grita, o se graba en la carne. Salimos huyendo. Pero yo no pude apartar la mirada del cuerpo de Isabel. Porque entendí algo terrible, el púlpito no solo hablaba, también escribía. Y lo hacía en nosotros. Capítulo 5. Los niños que no debían saber. Después de lo que sucedió con Isabel, el pueblo comenzó a podrirse por dentro. Nadie podía caminar por las calles sin sentir que los ojos del otro lo estaban juzgando. Como si el pecado estuviera escrito en la frente. Pero lo más cruel aún estaba por venir. Era domingo. Y contra todo sentido común, la iglesia volvió a llenarse. Esta vez, muchas familias llevaron a sus hijos, creyendo que su inocencia los protegería de aquella voz. La fe es un arma ingenua cuando el demonio sabe usar la verdad. Yo estaba allí, en el último banco, con la garganta seca. Los niños corrían entre los pasillos, riendo, jugando a imitar al sacerdote. Por un momento, la iglesia parecía un lugar normal. Pero ese instante murió cuando el púlpito comenzó a crujir. Un chillido agudo, como uñas rasgando metal, llenó el aire. Las risas se apagaron. Los niños se quedaron inmóviles, con los ojos abiertos como si alguien invisible los hubiese llamado. Y entonces, la voz habló. Los pequeños saben lo que los padres callan. Un murmullo recorrió la nave. Nadie entendía, hasta que el púlpito comenzó a gritar nombres, no de adultos, sino de los propios niños. Lucía vio lo que nunca debía ver. Mateo lleva en la piel las marcas de la culpa ajena. Ana sueña con la verdad que sus padres niegan. Las madres taparon los oídos de sus hijos. Pero ya era tarde. Los pequeños comenzaron a llorar. Y algunos repetían palabras que jamás habían dicho antes, frases secretas, detalles oscuros, pecados ocultos que habían escuchado tras las paredes de sus casas. Uno de los niños, de apenas 6 años, se levantó con la mirada perdida. Caminó hacia el altar y señaló a su propio padre con el dedo tembloroso. Su voz era débil, pero se escuchó en toda la iglesia. Papá, yo sé lo que hiciste con la mujer de la ventana. El hombre enrojeció. Se levantó furioso. Pero el púlpito rugió con fuerza, validando cada palabra del niño. Y entonces ocurrió algo aún más atroz. Las paredes comenzaron a llenarse de dibujos. No eran letras esta vez, sino garabatos infantiles hechos en sangre. Figuras torpes que mostraban escenas de pecados, manos robando, cuerpos entrelazados, bocas que mentían. Los padres gritaban, tratando de arrancar a sus hijos de ese lugar. Pero los pequeños parecían hipnotizados, obligados a revelar todo lo que habían guardado sin comprender. Yo vi a una niña de cabello rizado dibujar en el suelo con un dedo manchado de rojo. Cuando terminé de ver su obra, el frío me partió en dos. Era el retrato del sacerdote Gabriel, con una soga al cuello. El púlpito lanzó un último alarido que hizo retumbar los vitrales. Los niños no deben saber. Pero ya saben. El caos fue absoluto. Y mientras las familias huían con sus hijos, yo comprendí que aquello no era solo una condena, era una herencia maldita. Una verdad sembrada en la inocencia. Y lo peor, era que los niños jamás olvidarían lo que habían visto. Capítulo 6 del sermón que nunca terminó. Juramos no volver. Después de lo de los niños, nadie en su sano juicio debía acercarse otra vez a la iglesia. Pero la fe es un veneno disfrazado de consuelo, siempre regresa al cuerpo, aunque lo mate lentamente. Yo regresé, no sé si por culpa o por miedo. Quizá porque mi nombre seguía sangrando en los muros. Y no soportaba la idea de que toda mi vida quedara marcada allí. La noche estaba en silencio absoluto. Demasiado perfecto. Empujé las puertas y entré. El olor era insoportable, mezcla de incienso podrido y sangre seca. Las velas estaban encendidas aunque nadie las hubiera prendido. Y entonces escuché el susurro del púlpito. No gritaba, susurraba. Juan, siéntate. Escucha. Este sermón es solo para ti. Mis piernas me llevaron hasta el primer banco sin que yo lo decidiera. La madera crujía bajo mis pasos como si la iglesia misma me reconociera. El púlpito comenzó a hablar con calma, como un sacerdote dictando homilía. Todo sermón necesita una verdad, y la tuya está escondida en tu sangre. Yo cerré los ojos, intentando rezar, pero la voz se filtraba en mi mente como agua negra. Recordó cosas de mi infancia, palabras que había olvidado, escenas que nunca debí presenciar. Mi padre golpeando a mi madre, el llanto de ella, el silencio cómplice de los vecinos. Tú lo viste. Y callaste. El silencio también es un pecado. Juan. Mi corazón martilleaba. Intenté levantarme. Pero el banco no me dejó, era como si las maderas se hubieran fundido a mis piernas. El púlpito continuó.
incansable. Tu madre no murió por enfermedad. Murió porque la verdad se la comió desde dentro. Y tú llevas esa herencia. Las paredes comenzaron a sudar sangre. Gotearon lentamente hasta empapar el suelo. El altar temblaba. El crucifijo giró sobre sí mismo hasta quedar invertido. Yo grité, «¡Cállate! ¡Ya basta!». Pero el púlpito rugió. Ahora con todas sus fuerzas. Un estruendo tan potente que sentí como mis oídos sangraban. Este sermón nunca terminará. El eco fue infinito. Y lo comprendí, no hablaba solo de esa noche. Hablaba de mi vida entera. De cada día que me quedara en este mundo. El sermón sería eterno. Un juicio constante. Una condena sin descanso. Con un último esfuerzo. Intenté correr hacia la puerta, pero la iglesia se cerró sola. Las cadenas de hierro cayeron desde el techo. Y el púlpito lanzó una risa hueca que todavía escucho ahora. Mientras escribo estas palabras. No sé cuánto duró aquella noche. Lo único que sé es que el sermón aún no ha terminado. Nunca terminará. Capítulo 7. El eco en las noches sin campanas. El pueblo entero había cambiado. Ya nadie hablaba en voz alta. Las conversaciones eran murmullos. Como si el aire mismo pudiera traicionar a quien osara pronunciar una mentira. Sin embargo, el silencio era peor. Las campanas de la iglesia llevaban años oxidadas, incapaces de sonar. Pero a medianoche, comenzaron a escucharse tañidos profundos que retumbaban en cada rincón del pueblo. Lo extraño es que nadie estaba en la torre. El sonido nacía de otra parte. De mí. Me despertaba sudando. Con la certeza de que el eco de aquellas campanas venía desde dentro de mi pecho. Tras cada tañido, la voz del púlpito me seguía. Aunque yo estuviera lejos de la iglesia. Juan, el sermón continúa. Las noches se volvieron insoportables. En las casas, los espejos vibraban al mismo compás de los campanazos. Las paredes susurraban verdades que nadie quería oír. Una vecina corrió desnuda por la plaza gritando, «Ya saben lo que hice con el niño de la escuela». Nadie intentó detenerla. Todos sabíamos que no mentía, era el púlpito usando su voz. Lo más terrible sucedió en la madrugada del jueves. El eco repicó más fuerte que nunca. Y las campanas invisibles llamaron a todos como si fueran órdenes. Sin saber cómo, nos encontramos reunidos frente a la iglesia. Viejos, mujeres, niños, todos, en silencio, con los ojos perdidos. Las puertas se abrieron solas. Nadie las tocó. El interior estaba oscuro. Pero la voz nos alcanzó desde dentro. El sermón no termina porque ustedes siguen callando. Una ráfaga helada nos obligó a entrar. Yo intenté resistirme. Pero mis pies avanzaron solos. El púlpito estaba allí, iluminado por una luz que no venía de ninguna vela. Y cada campanazo retumbaba dentro de su madera como un corazón latiendo. Entonces el eco cambió. Ya no era solo un sonido, era un coro. Voces de hombres, mujeres y niños repetían al unísono lo que el púlpito gritaba. La campana no suena desde la torre, suena desde la sangre de ustedes. Mis oídos ardían. Sentí que algo dentro de mí vibraba con ese eco. Como si mi propio cuerpo fuese un instrumento del púlpito. Miré a los demás. Y vi lo mismo, cada persona se sujetaba el pecho. Con los ojos en blanco. Repitiendo frases que no comprendían. El eco no estaba fuera. Estaba en nosotros. Y supe con horror que la próxima campanada no vendría de la iglesia, sino de mi propia garganta. Capítulo 8. Las lenguas que no eran humanas. Nadie en el pueblo quiso aceptar que lo que escucharon aquella madrugada no eran palabras de hombre. La iglesia cerrada. Sin misa ni campanas. Amaneció envuelta en un murmullo imposible de ubicar. Desde el campanario hasta los cimientos. El edificio parecía respirar en un idioma que ningún fiel reconocía. Los ancianos aseguraban que era latín. Pero corrompido. Como si cada sílaba hubiera sido arrancada de la boca de un condenado. Los jóvenes, más incrédulos, juraban que eran voces de niños mezcladas con rugidos de bestias. Yo estuve allí, con el oído pegado a la madera húmeda de la puerta. Y lo que escuché no pertenece a este mundo. El púlpito había comenzado a hablar de nuevo. Pero no gritaba verdades. No esta vez. Susurros viscosos se entrelazaban, repitiendo nombres que nadie debía pronunciar, nombres de ángeles caídos, de santos borrados de los libros, de mártires cuyo sacrificio nunca fue aceptado por Dios. Cada palabra resonaba como cuchilladas en mi cabeza, hasta que caí de rodillas con la certeza de que algo intentaba entrar en mí por el oído. El padre Esteban, que hasta entonces había defendido la santidad de aquel mueble maldito, irrumpió con una cruz en la mano. La levantó con firmeza y, al hacerlo, los susurros se multiplicaron, como si lo reconocieran y se burlaran de él. El crucifijo tembló, no porque él dudara, sino porque las voces parecían alarlo hacia abajo, intentando quebrarlo. De pronto,
Un silencio brutal cayó sobre la nave. El aire olía a hierro, a sangre seca. Todos miramos hacia el púlpito. Y allí, sobre la madera, vimos lo imposible, decenas de lenguas, carnosas y húmedas, agitándose como serpientes vivas, pronunciando en coros discordantes frases que nadie podía traducir. Pero lo peor no era lo que decían, sino la sensación de que nos entendían a nosotros, que escarbaban en lo más profundo de nuestros pecados para devolverlos disfrazados de profecía. Alguien gritó que había que quemar la iglesia, que todo estaba perdido. Otro juró que, si esas lenguas seguían hablando, el cielo mismo descendería a castigarnos. Yo no dije nada. Apenas pude arrancar mis ojos de aquella visión, porque lo que vi, mientras las lenguas se agitaban, me hizo comprender la verdad prohibida que nadie más había captado. Entre los murmullos, una voz idéntica a la de mi madre muerta me susurró mi nombre. Y entonces supe que no se trataba de la casa de Dios, sino de su contrario. Capítulo 9. El silencio que partió las almas. Después de aquella noche, nadie en el pueblo volvió a dormir tranquilo. El púlpito, cansado de gritar y de susurrar, eligió un castigo más cruel, el silencio. Pero no era un silencio cualquiera. Era un vacío que se metía en los huesos, que apagaba las voces humanas y nos dejaba a todos atrapados en una mudez forzada. Al principio lo notamos como un zumbido. Los niños dejaron de reír en las calles. Las campanas callaron sin motivo. Y hasta los perros se negaban a ladrar. Poco a poco, las conversaciones fueron extinguiéndose, como si el aire ya no permitiera que las palabras viajaran. Quienes intentaban hablar sentían un dolor ardiente en la garganta, un filo invisible que les cortaba desde adentro. Yo mismo probé a rezar, desesperado. El Padre Nuestro murió en mis labios antes de llegar al santificado sea tu nombre. Fue entonces cuando comprendí, el púlpito no solo gritaba verdades prohibidas, también podía robarlas. Estaba devorando nuestra capacidad de hablar, dejando que solo su voz tuviera lugar en el templo y en la memoria. El Padre Esteban convocó a una reunión a señas, con velas encendidas en la sacristía. Sus ojos, más hundidos que nunca, nos dijeron lo que su boca ya no podía. Debíamos entrar al púlpito y enfrentarlo. Pero, ¿cómo enfrentar algo que nos despojaba de nuestra voz? ¿Cómo rezar un exorcismo si no podíamos pronunciar palabra? Esa noche, mientras todos debatían en silencio, la iglesia retumbó con un estrépito. El púlpito había vuelto a hablar, pero esta vez utilizaba nuestras propias voces robadas. Reconocí la mía entre ellas, clamando verdades que jamás había confesado, mis pecados más íntimos, mis dudas sobre la fe, mis deseos inconfesables. Escucharse a uno mismo desnudo de toda máscara es peor que escuchar a cualquier demonio. Las mujeres lloraban al oír frases de adulterio que nunca se habían atrevido a admitir. Los hombres temblaban cuando sus secretos de traición eran gritados al aire. El púlpito nos estaba despojando de todo refugio, dejando nuestras almas expuestas frente a los demás como si fuéramos vitrinas de pecado. Yo lo supe en ese instante, no quería solo hablarnos de Dios ni del diablo. Quería dividirnos, destrozarnos, arrancarnos la última defensa que nos quedaba, el silencio entre nosotros. Y lo logró, porque cuando las voces terminaron, nadie pudo mirar a los ojos a nadie más. Capítulo 10. El pueblo contra sí mismo. El púlpito había sembrado la semilla y ya no necesitaba hablar. Las voces que nos robó seguían resonando en nuestra memoria, como cuchillos clavados en el pecho. A partir de entonces, el enemigo ya no parecía ser aquella madera maldita, sino nosotros mismos. La plaza del pueblo se transformó en un tribunal improvisado. Nadie confiaba en nadie. Los maridos acusaban a sus esposas de infidelidad, basándose en las confesiones gritadas por el púlpito. Las madres miraban con horror a sus hijos, recordando los pecados que habían escuchado en sus voces prestadas. Todo lo sagrado de la vida comunitaria se quebró como un vidrio. El Padre Esteban intentó interponerse, clamando, con la poca voz que aún conservaba, que el demonio era el verdadero culpable. Pero sus palabras no calaron. Al contrario, muchos lo señalaron a él como el instigador. ¿Qué? Si no el sacerdote, ¿trajo ese púlpito a nuestras vidas? Gritaron con rabia. El odio se desató. Una mujer fue arrastrada por el cabello hasta la fuente central, acusada de brujería porque el púlpito había revelado que amaba en secreto a otra mujer. Un anciano fue golpeado hasta sangrar porque su voz robada confesó haber profanado tumbas en su juventud. Nadie quería escuchar explicaciones. La verdad prohibida se había convertido en sentencia irrevocable. Yo observaba, incapaz de intervenir. La violencia no se detuvo al caer la noche. Las casas comenzaron a marcarse con cruces rojas, señalando a quienes habían quedado manchados por pecados imperdonables. El aire olía a humo, a miedo y a traición. Mientras tanto, la iglesia permanecía cerrada.
silenciosa, como si disfrutara del caos que había provocado. A cada grito de dolor en la plaza, me parecía escuchar un crujido satisfecho en sus maderas, como el gemido de un monstruo alimentándose. Esa madrugada, el padre Esteban vino a buscarme. Su rostro estaba desencajado, y en sus manos llevaba un libro viejo, cubierto de polvo y cenizas. No habló mucho, solo murmuró con voz rota: esto no es un púlpito, es un altar, y lo que exige no son oraciones. Sus ojos me helaron la sangre, porque comprendí que lo que había empezado como una voz rebelde contra el cielo se estaba convirtiendo en algo mucho peor, un sacrificio anunciado. Capítulo 11. El fuego que no consumía. El padre Esteban reunió a los pocos que aún le creían. Entre ellos estaba yo, temblando más de miedo que de fe. Habíamos visto al pueblo quebrarse como un espejo lanzado al suelo, y sabíamos que mientras el púlpito siguiera en pie, la locura continuaría extendiéndose. No había duda, había que destruirlo. Con antorchas improvisadas, cadenas oxidadas y una valentía nacida de la desesperación, nos dirigimos a la iglesia. La puerta, antes cerrada, se abrió sola al vernos llegar, como si nos invitara a entrar. El aire estaba cargado, inmóvil, con un hedor espeso a carne quemada. Nos acercamos al púlpito con paso tembloroso. Nadie se atrevía a ser el primero en tocarlo. La madera parecía palpitar, como si respirara. Alguien murmuró que era pecado alzar fuego contra algo que había servido para predicar la palabra de Dios. El padre Esteban respondió con dureza: ya no sirve a Dios, sirve a su contrario. Entonces arrojamos las antorchas. El fuego envolvió la estructura con violencia, iluminando las paredes de piedra con un resplandor infernal. Durante unos segundos creímos haber vencido, pero pronto nos dimos cuenta de que algo no iba bien. El fuego ardía. Sí, pero la madera no se consumía. Al contrario, cada llama parecía alimentarse de nuestra desesperación. El púlpito empezó a gritar, no en voces humanas esta vez, sino en un rugido que hacía temblar los cimientos. El sonido era tan brutal que sentí mi cráneo a punto de partirse. De repente, las lenguas carnosas que habíamos visto en capítulos anteriores brotaron otra vez, pero ahora cubiertas de brasas, como víboras incandescentes que se agitaban en busca de nosotros. Uno de los hombres cayó de rodillas, poseído por un frenesí inexplicable. Entre sollozos, comenzó a confesar pecados que nadie había oído jamás, secretos tan horribles que las mujeres taparon los oídos de sus hijos, y mientras más hablaba, más se apagaban las llamas de su antorcha, como si el púlpito bebiera sus culpas para saciarse. El padre Esteban, desesperado, alzó el libro que me había mostrado la noche anterior. Empezó a recitar un salmo prohibido, en un latín roto y desgarrado. El púlpito rugió más fuerte, como si aquellas palabras lo hirieran. Pensamos que por fin se quebraría. Pero entonces ocurrió lo impensable, el fuego se apagó de golpe. La iglesia quedó en completa oscuridad. Y una voz, profunda, infinita, imposible de describir, habló desde el púlpito. El sacrificio aún no está completo. Y en ese instante comprendimos que no éramos nosotros quienes lo atacábamos, sino quienes lo estábamos alimentando. Capítulo 12. El sacrificio nombrado. El eco de aquella voz imposible quedó flotando en nuestras entrañas. Nadie se atrevió a respirar. El púlpito, aún humeante y cubierto de lenguas negras, parecía observarnos aunque carecía de ojos. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. De pronto, las tablas del suelo comenzaron a crujir como huesos quebrándose. Entre los lamentos de la madera, emergieron símbolos arcaicos que se dibujaban solos, ardiendo con una luz enfermiza. El padre Esteban, con el libro temblando entre sus manos, lo reconoció de inmediato. Era un ritual de consagración, una demanda. No busca oraciones, dijo, con voz quebrada. Busca sangre. El terror nos dejó inmóviles. ¿Sangre de quién? ¿De todos nosotros? La respuesta llegó antes de formular la pregunta. Una de las lenguas del púlpito, más gruesa y brillante que las demás, se estiró hasta rozar el suelo. Con un movimiento lento y preciso, señaló al padre Esteban. El pueblo entero contuvo el aliento. No era casualidad. El sacerdote que había traído el púlpito, el que había predicado desde él, el que había intentado exorcizarlo, él era la ofrenda exigida. Esteban cayó de rodillas, comprendiendo lo inevitable. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos no vi miedo, sino una extraña paz. Me entregó el libro y susurró: prométeme que, cuando yo falte, cerrarás estas páginas para siempre. Antes de que pudiera responder, las lenguas lo envolvieron como serpientes. Su grito no fue humano, era un rugido mezclado con plegaria, una agonía que se confundía con canto. Lo vimos elevarse en el aire,
desgarrado por una fuerza invisible, y desaparecer en el corazón del púlpito como si hubiera sido absorbido por sus maderas. El silencio volvió. Y entonces ocurrió lo peor, la iglesia se llenó de un aroma dulce, como incienso, pero insoportablemente pesado. El púlpito habló de nuevo, esta vez con la voz del propio Esteban. El sacrificio ha sido aceptado, pero aún falta el último. El suelo vibró, las velas estallaron, y todos giraron hacia mí. Sentí sus miradas como cuchillos clavándose en mi piel. El púlpito no necesitaba señalarme, ya todos sabían quién debía ser el siguiente. Y en ese instante comprendí que no era solo un testigo de la historia. Yo era su desenlace. Capítulo 13. El origen del púlpito. Nunca había sentido un terror tan absoluto. La iglesia parecía viva, respirando con nosotros, atrapando cada latido en sus tablas podridas. El púlpito, inmenso y majestuoso, parecía sonreír con la crueldad de un dios olvidado. Mis manos temblaban, y mi corazón latía con la certeza de que aquel era mi destino. Pero justo cuando el miedo me paralizaba, una voz diferente surgió entre los ecos de Esteban, profunda, antigua, sabia. No era humana, ni tampoco demoníaca. Era la voz de quien había creado el púlpito. Escucha, humano, antes de que sea demasiado tarde. El aire se volvió helado. La madera se agrietó, y de sus grietas brotó un resplandor que mostraba figuras. Vi templos antiguos, sacrificios prohibidos, monjes sellando pactos con fuerzas que no podían ser nombradas. Comprendí entonces que el púlpito no era un mueble común, era un relicario de secretos que la iglesia había intentado ocultar durante siglos. Cada grito que escuchaste, cada verdad que temiste pronunciar, yo lo escuché primero. Yo decidí quién vivía y quién caía. Las lenguas de madera se agitaron, y por un instante pensé que el mundo se había detenido. Las voces de todos los que habían sido atrapados por el púlpito resonaban a la vez, mezclándose con la mía. Y ahora es tu turno, narrador. El destino que escribiste al mencionar tu nombre está sellado. Sentí un tirón en el pecho, como si la iglesia me estuviera absorbiendo. Vi la cara del padre Esteban reflejada en la madera, contorsionada en un grito eterno, y entendí que nadie había escapado nunca. No era castigo ni venganza, era perpetuidad. Pero hay algo que puedes hacer, susurró la voz, más suave ahora. Si aceptas ser uno con él, podrás cerrar este ciclo y proteger a los demás. Mi mente giraba, atrapada entre la locura y la fe. Podía sentir cada secreto, cada pecado, cada verdad prohibida pulsando en mi sangre. Si me unía al púlpito, todos los nombres podrían ser salvados. Si no lo hacía, el ciclo continuaría, destruyendo al pueblo y a todos los que se atrevieran a acercarse. Dudé. La madera se abrió, y la luz de dentro me abrazó como un calor mortífero. El grito del púlpito se mezcló con mi propia voz, y en ese instante comprendí algo que nadie jamás podría olvidar. El púlpito no solo gritaba verdades prohibidas, el púlpito era la verdad, y yo debía decidir si ser su voz, o desaparecer para siempre. Capítulo 14. El sacrificio final. El aire era denso, casi líquido, y cada respiración me quemaba los pulmones. La iglesia se había convertido en un altar viviente, donde la madera palpitaba como corazón y las lenguas de madera se agitaban con furia contenida. Yo estaba frente al púlpito, temblando, consciente de que cada paso que daba acercaba mi destino. Las voces de los caídos, del padre Esteban, de Isabel, de los niños y adultos que habían sucumbido, llenaban el espacio, mezclándose con la mía. Cada una era un grito que pedía justicia, venganza, o quizás liberación. Yo podía sentir su dolor, sus secretos, sus culpas. Y el púlpito lo sabía. Ahora debes elegir, humano. La voz resonó, profunda y ancestral, dame tu nombre. O toda esta historia continuará hasta que no quede nadie. Mis manos sudaban. Podía sentir la madera extendiéndose hacia mí, respirando, buscando mi esencia. Recordé cada instante del pueblo quebrado, las acusaciones, los niños gritando verdades que no debían, los cuerpos temblando, la sangre y el fuego que nunca consumía. Y entonces comprendí, no podía huir, no podía salvarme solo. La única manera de detener el ciclo era entregar lo más valioso que tenía, mi voz, mi historia, mi existencia como narrador. Con un suspiro que parecía un último latido, pronuncié mi nombre en voz alta. El púlpito vibró, y por un instante el mundo pareció detenerse. Las lenguas se enroscaron a mi alrededor, y sentí como cada secreto, cada pecado, cada grito prohibido se absorbía en mí. No era dolor, era comprensión absoluta. La verdad en su forma más pura y terrible. Los vitrales se iluminaron con colores imposibles. Las sombras danzaron, y el aire vibró con un coro que mezclaba lamento y redención.
El púlpito rugió. Y luego, lentamente, todo quedó en silencio. El pueblo entero contenía la respiración. Cuando la luz se apagó, estaba solo frente al púlpito. Ya no había voces, ni gritos, ni secretos. Cada nombre, cada pecado, cada verdad prohibida había sido consumida. Y yo había desaparecido como narrador. El púlpito, inmutable, volvió a ser madera. Silenciosa, ¿qué? Pero con la promesa de que sus verdades continuaban, guardadas en algún lugar entre lo visible y lo invisible. El pueblo permaneció en calma esa noche. Pero todos sabían que habían sido testigos de algo que trascendía la vida y la muerte. La historia del púlpito que gritaba verdades prohibidas había llegado a su fin, al menos por ahora. Y yo, desde algún lugar desconocido, sabía que cada voz contenida allí continuaría esperando. Esperando que alguien más se atreviera a escuchar. Capítulo 15. El eco que nunca muere. El pueblo despertó al amanecer con un silencio que parecía absoluto. Pero era un silencio cargado de memorias. Nadie hablaba demasiado. Incluso los niños caminaban en puntillas, como si temieran romper algo invisible. Las calles estaban vacías, y la iglesia permanecía cerrada, inmutable, como un gigante dormido que todavía guarda secretos. Algunos decían que la voz del púlpito había desaparecido para siempre. Otros aseguraban que susurros se filtraban en las casas durante la noche, obligando a los habitantes a confesar, en silencio, aquello que jamás habían osado pronunciar. Nadie podía probarlo, pero todos lo sentían. Los aldeanos que habían sobrevivido hablaban poco de lo que pasó. Los secretos que el púlpito había reclamado quedaban enterrados en la memoria de cada uno. Y al mismo tiempo, nadie podía olvidarlos. Era como si el púlpito hubiera vaciado sus almas y las hubiera llenado de un vacío que solo podía escucharse con el corazón. Yo ya no estaba allí como narrador. Me había convertido en parte de su historia. Cada verdad prohibida que había pronunciado, cada pecado que había contemplado, había quedado atrapada en algún lugar entre la madera y la sombra, esperando que alguien más viniera a liberarlas, o a sufrirlas. Esa noche, mientras la luna iluminaba la iglesia desde arriba, un viento frío recorrió las calles desiertas. Y entonces lo escuché, aunque ya no tenía boca para gritar, un eco distante, tan familiar como imposible. Un susurro que atravesaba los muros y tocaba la mente de todos. La verdad nunca muere, solo espera a quien se atreva a escucharla. Algunos dijeron que era la voz del púlpito. Otros juraron que era mi propia voz, atrapada entre los secretos que una vez conté. Pero todos comprendieron lo mismo: el mal y la verdad prohibida no desaparecen. Solo esperan en silencio, hasta que alguien más se siente frente al púlpito y le preste atención. El pueblo quedó en calma aparente. Pero en cada sombra, en cada grieta de las paredes, se sentía la presencia de aquello que había gritado durante tantos años. La historia había terminado. Sí, pero su eco nunca moriría. Y así, el púlpito permaneció allí, quieto y silencioso, con la promesa de que la próxima voz, algún día, volvería a despertar sus secretos prohibidos. Epílogo. El susurro que quedó. Años después, el pueblo seguía en pie, pero nada era igual. Las casas conservaban un aire de cautela. Los niños aprendieron a caminar entre sombras y los adultos hablaban con cuidado, midiendo cada palabra. Nadie volvía a mirar hacia la iglesia sin un estremecimiento. El púlpito permanecía allí, silencioso, como si aguardara pacientemente. Su madera parecía común, pero quienes se acercaban por curiosidad o fe sentían un peso en el pecho, un murmullo casi imperceptible que llamaba desde lo profundo. Era como si la iglesia respirara secretos que nadie podía comprender completamente. Quienes sobrevivieron recordaban cada grito, cada confesión robada, cada verdad prohibida que salió de ese púlpito. Algunos intentaron reconstruir sus vidas, pero todos llevaban dentro el eco de lo vivido, un recordatorio de que algunas cosas no deben ser escuchadas, pero aún así, esperan. Y yo, que fui testigo de todo, comprendí que el púlpito no había sido destruido ni vencido, solo había cambiado su forma de esperar. Ahora, su voz estaba en el viento, en los sueños, en los rincones oscuros donde nadie mira, porque la verdad prohibida no muere, solo susurra, paciente, aguardando a quien se atreva a escucharla.